Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro compromiso ineludible es con la naturaleza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. Somos la emisora amiga del medio ambiente. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que pues precisamente en la Universidad del Norte se hizo una publicación muy interesante liderada por el profesor Camilo Montes de Geología y Germán Bayona de la Corporación Geológica Ares acerca de un estudio que arroja nuevas luces sobre el nacimiento del río Magdalena y su huella en el Mar Caribe. Hoy nos acompaña el profesor Camilo Montes, con quien hablaremos acerca de cuál es esa influencia, por ejemplo, en el cierre del Istmo de Panamá hace 15 millones de años en la formación de los grandes ríos colombianos y también en la historia geológica de nuestra región. Para desarrollar este tema también nos acompaña Guillermo Aguilar, nuestro compañero del programa Nuestro Oxígeno. ¿Qué tal, Mariana? El cordialísimo saludo, muchas gracias. Le recordamos que este programa es producido por el portal caliradio.co bajo la dirección de Carlos Alberto Ramírez y la asistencia técnica de Oscar Giraldo y Juan Mosquera. El día de hoy contamos con Camilo Montes Rodríguez, quien es un geólogo nacido en la ciudad de Bogotá, profesor de también diferentes universidades y también de la Universidad del Norte. Destaca por su trabajo en investigación sobre las diferentes configuraciones tectónicas de los Andes y del Caribe, y según algunos estudios que se han adelantado, pues también pudieron demostrar que la formación del Istmo de Panamá ocurrió hace 15 o 20 millones de años y no hace 5 millones de años como se aseguraba anteriormente. Su labor en este estudio científico le hizo merecedor en el año 2018 del título como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias. Profesor Camilo Montes, bienvenido a los micrófonos de Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y entramos de una vez en materia. Hay un nuevo estudio que ha arrojado nuevas luces sobre el nacimiento del río Magdalena y la huella que deja en el Mar Caribe. Coméntenos, profesor, de qué se trata este estudio y a qué conclusiones han llegado. Hola, Guillermo. Hola, Marian. Muchas gracias por la invitación. Sí, este es un estudio que publicamos recientemente y con este estudio lo que estamos haciendo es, una de las cosas que estamos haciendo es datar el nacimiento o el momento en el que el río Magdalena llega al Mar Caribe y lo pusimos más o menos en 11 millones de años. Y también el río Atrato, que llega al Mar Caribe hace más o menos 15 millones de años. Y también miramos cómo está la influencia del río Cauca. Entonces, el río Cauca, el Magdalena y el Atrato es básicamente lo que estamos mirando en este estudio. Y pues digamos que para ambientar un poquito el estudio, una de las cosas, hay varias cosas importantes en este estudio. Pues la primera, pues el río Magdalena, todos sabemos la importancia que tiene, o la cuenca del río Magdalena para Colombia. El 80% de la población del país vive en la cuenca del río Magdalena, obviamente Magdalena, Cauca. Entonces, digamos, es importante conocer la historia del río, es importante conocer cómo llegó a donde está hoy, hace cuánto este río está, cómo lo conocemos hoy. Antes era muy diferente, entonces yo creo que durante el programa podemos hablar un poquito acerca de cómo es la historia de este río, y no solamente del Magdalena, sino también del Atrato y del Cauca. Profesor, antes de continuar con el tema que estamos desarrollando, pues queremos saber en qué momento se conecta usted con la geología, probablemente a través de un familiar. Usted de niño veía alguna serie
se imaginaba ser un explorador. Cuéntenos acerca de esto, porque este programa lo escuchan familias, también tenemos muchas personas que se encuentran en la zona rural, niños que sueñan con ser geólogos. Cuéntenos cómo se acerca usted a este mundo y posteriormente seguimos con esta gran investigación. Gracias por la pregunta, muy interesante. Yo muchas veces me he preguntado eso, porque pues sí, yo lo que hago a mí me gusta mucho y lo que yo hago cuando me pongo a pensar, yo me la paso metido entre el monte, me la paso metido en quebradas, en el desierto, en las montañas, en las playas, en los acantilados de nuestro país, pues que es bellísimo. Entonces yo sí considero un privilegio absoluto estar en esta profesión, la profesión de geólogo. Pues uno vive afuera, yo vivo afuera todo lo que puedo, obviamente no 100% del tiempo, pues porque en las clases, aquí dicto clase, entonces pues uno está en el salón de clase, pero pues uno se da cuenta que, pues entre otras cosas, los estudiantes de geología aprenden es cuando están afuera. Es en nuestro laboratorio, nuestro gran laboratorio es las montañas, los ríos, los acantilados, por todo el país y por todo, pues hemos estado por todo el país y por todo Centroamérica también hemos estado dando muchas vueltas. Entonces, la geología es una profesión para alguien que le guste estar afuera, y yo creo que tuve la fortuna que, pues mi papá y salíamos a caminar con alguna frecuencia, nos dábamos por allá paseos. Yo me acuerdo que me quejaba mucho, me cansaba, entonces mi papá me tenía que cargar. Profesor, ¿se crió usted en la zona rural? ¿Por dónde caminaban? No, pero mi papá él sí originalmente era de campo. Yo nací en Bogotá, pero pues obviamente él era un científico, pero de la lengua, lingüista. Entonces siempre buscábamos algún sitio para salir a caminar. No era con mucha frecuencia, pero sí salíamos a caminar. Caminatas largas, así como sin ningún norte específico. Después en el colegio yo estudiaba en el San Bartolomé de la Merced, ahí en la 34, y nos subíamos, yo me acuerdo que con mis compañeros, a nosotros no nos gustaba jugar fútbol, o éramos muy malos, de pronto es porque éramos muy malos jugando fútbol, entonces nos íbamos al monte, estaba prohibido y todo, pero igual nos subíamos al monte allá a perder el tiempo en los recreos. Y después, en los últimos años de colegio, ya armé un grupito con amigos y nos íbamos a caminar por los páramos, sencillamente a caminar por los páramos, y conocimos casi todos los páramos del país, así caminando, acampando por ahí. Y pues cuando llegó la hora de decir yo que iba a estudiar, pues fue muy fácil decir, pues tiene que ser algo en lo que estoy afuera. Y pues geología claramente era eso. Entonces estudié en la Nacional Geología. Y después de estudiar geología se dedica pues a este mundo de la docencia, y después de mucho tiempo, ¿cuándo empiezan ustedes, profesor, especialmente usted, a empezar a trabajar, digamos, como y a investigar más bien como esas huellas químicas en el fondo del Mar Caribe? ¿Desde hace cuánto viene usted haciendo este estudio? Pues este estudio realmente es muy nuevo. Comenzamos a pensar en esto hace un máximo año y medio, pero digamos el tema, el que llevamos trabajando, llevamos trabajándolo más de 15 años con varios colegas de diferentes universidades y diferentes institutos, incluido claramente el doctor Germán Bayona, que es coautor de este estudio. Pero digo, porque llevamos mucho tiempo pensando en esto, es porque, como Guillermo mencionó al principio del programa, uno de los estudios que publicamos hace unos años tiene que ver con el Istmo de Panamá, con la formación del Istmo de Panamá, que, digamos, tradicionalmente en los círculos científicos siempre se había pensado que el Istmo se formó hace 3 millones de años, y los estudios que nosotros realizamos en Panamá y también aquí en Colombia, pues muestran que no, que eso es bastante más antiguo, que puede ser más o menos 15 millones de años. Entonces, este estudio nuevo es como una conclusión o pues, derivado a partir de este estudio de Panamá. Y digo que es derivado porque después de pronto yo creo que vamos a tener tiempo de hablar cuando se cierra el Istmo de Panamá, automáticamente y de forma, digamos, muy lógica, nace el río Atrato. Entonces el río Atrato nace con el momento en el que llega a Panamá. Entonces digamos que esto es como derivado de ese estudio que publicamos en el 2015. Entérese del tema a tratar en cada emisión.
Búsquenos en Facebook como Nuestro Oxígeno Oficial. ¿Cuáles son, profesor? Efectivamente, así como usted lo menciona, gracias a este istmo, pues se da el río Atrato. Entonces, ¿cuáles son esos efectos geológicos y ambientales que usted cree que son más significativos del cierre en los ecosistemas de la región Caribe, por supuesto, incluyendo el río Atrato? Eh, pues nosotros trabajamos, para este estudio, trabajamos con isótopos de neodimio, que son un elemento que ocurre naturalmente en el ambiente, en todas las rocas. Hay alguna cantidad de este elemento traza neodimio. Entonces, lo que hicimos fue mirar toda la base de datos de literatura acerca de isótopos de neodimio que existen. Hay muchos datos. Los geólogos, los que estudian geoquímica de rocas, yo no soy geoquímico, pero los que estudian la geoquímica de las rocas, pues ellos, digamos, rutinariamente toman muestras de rocas, las llevan al laboratorio, en el laboratorio las pasan por un espectrómetro de masas, pues hacen toda la preparación necesaria, obviamente, y obtienen la composición elemental de estas rocas, todos los elementos mayores, pero también todos los elementos traza, y eso normalmente se publica en la literatura científica en forma de tablas. Entonces lo que hicimos fue compilar todas esas tablas en un solo paquete de información, que eso no se había hecho, y mostramos que la composición de isótopos de neodimio es muy diferente en el occidente colombiano a el oriente colombiano. Digamos, en el oriente los isótopos de neodimio tienen un carácter que se llama muy negativo y en el occidente es muy positivo. Entonces, hablando del río Atrato, cuando llega al Istmo de Panamá, aquí colisiona con el noroccidente de Sudamérica, pues lo que pasa es que se levantan todas esas rocas que son muy positivas, que son las rocas de la cordillera occidental, las rocas de la serranía del Baudó, las rocas de la serranía del San Blas en Panamá, y eso cambia la química del mar Caribe, en términos de elementos traza, claramente. Entonces, en el fondo del mar Caribe se comienza a sentir la llegada de esos isótopos más positivos, y digamos que eso fue lo que nosotros explotamos para poder datar la llegada de estos ríos. Estamos en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, en diálogo con el profesor Camilo Montes Rodríguez, quien es un geólogo, y seguimos compartiendo con ustedes, amables oyentes, este tema interesante sobre el río Magdalena. Como usted lo mencionaba, profesor, pues este río es navegable desde el municipio de Honda en el Tolima y hasta su desembocadura. Tiene un principal afluente que es el río Cauca, y como usted mismo también lo mencionaba, su cuenca ocupa el 24% del territorio continental del país. Está considerada una arteria fluvial, pese a no ser la más grande, y a su paso pues recorre 11 departamentos diferentes del país. Es una arteria fluvial bastante importante que atraviesa las diferentes regiones del país y recorre también en medio de una de nuestras cordilleras. Pero usted acaba de mencionar, profesor Camilo Montes, algo muy interesante sobre el estudio, y es lo de los isótopos de neodimio. Primero que todo, pues surge la pregunta, ¿qué es el neodimio y por qué es importante, o por qué motivo el que estos sedimentos lleguen al mar Caribe transportados por el río Magdalena, pues pueden ser beneficiosos, o qué sucede cuando este tipo de compuesto, que tengo entendido es un metal, ¿no?, llega al océano Atlántico y al mar Caribe? Sí, bueno, el neodimio pues es un elemento que ocurre naturalmente, y ocurre naturalmente en cantidades traza, es decir, muy poquito. Son cantidades muy partes por millón, es muy poquito. Pero los instrumentos que yo le comenté que los geoquímicos usan, esos instrumentos son muy sensibles, entonces pueden determinar cantidades muy pequeñas y diferencias muy pequeñas en las concentraciones de estos elementos. Entonces,
Cuando estos, digamos, los ríos erosionan las montañas el norte de los Andes, esas aguas se concentran en los ríos y llevan esa firma de cuál era la composición de neodimio de las rocas en estas montañas. Entonces, cada río tiene una composición diferente, casi que como una firma, sería una firma isotópica que se puede determinar con estos isótopos de neodimio. Cuando estas aguas de estos ríos y que llevan sedimentos, el río Magdalena también lleva muchos sedimentos en suspensión, ¿no? El atraco también. Entonces, cuando estos ríos atraviesan las montañas, como que toman la firma isotópica de estas rocas, la llevan en las aguas y llegan al Mar Caribe. En el Mar Caribe, pues esos sedimentos que vienen flotando y esas aguas que vienen con estos químicos en suspensión, eventualmente se depositan en el fondo, se forman unas capas de sedimento muy fino en los fondos de los mares, y cada capa contiene la historia de lo que fue ocurriendo hace 1000 años, hace 10.000 años, hace 100.000 años o hace millones de años. Entonces, como esas capas, pues los geólogos sabemos que esas capas existen en todos los océanos. Hace varias décadas hubo un programa de perforación oceánica que lo financió la National Science Foundation de Estados Unidos, que consistía en básicamente alquilar un bote, un barco especializadísimo que podía perforar el fondo oceánico sacando muestras de esas capas, y realizaron perforaciones por todo el planeta, incluyendo el Mar Caribe. Entonces aquí en el Mar Caribe, como a mitad de camino entre Barranquilla y San Andrés, perforaron un pozo que se llama el ODP 999. Entonces ese pozo lo perforaron, sacaron muestras del sedimento, es decir, de esas capas que están guardando la historia, y en esas capas otros científicos han determinado esas concentraciones de los isótopos a diferentes profundidades. Entonces con eso se puede saber la historia de qué era lo que estaba llegando al Mar Caribe en diferentes épocas, que es como leer un libro, de la historia del Mar Caribe. Eso se llama estratigrafía y con eso se puede saber qué era lo que estaba pasando. Entonces, sí, básicamente es eso lo que hicimos. Tomamos esas muestras que están publicadas, las composiciones, y las comparamos con lo que sabemos aquí del norte de los Andes, y nos dimos cuenta que en esas páginas de ese libro que está ahí guardado en el fondo del Mar Caribe, podemos leer primero la llegada del Atrato, luego la llegada del Magdalena y finalmente la llegada del río Cauca. Pero se puede decir entonces, profesor Camilo Montes, que cada río lleva su propia firma con estos isótopos. Exactamente, Guillermo. Cada río tiene su propia firma. La del Atrato, por ejemplo, ya sabemos que tiene que tener una firma muy positiva en isótopos de neodimio. ¿Por qué? Porque las rocas que el río Atrato está erosionando por su camino son rocas que son muy positivas en neodimio. El río Magdalena, en cambio, es un río que tiene, como es derivado de la cordillera oriental, buena parte de los ríos que vienen del Magdalena vienen de la cordillera oriental, y la cordillera oriental es una cordillera que tiene unas rocas que en composición isotópica de neodimio son muy, muy negativas, pues entonces llevan una firma muy negativa. El Cauca, como va en la mitad, entre los dos más o menos, lleva una firma intermedia. Entonces, así, cada río lleva su propia firma. Pero en el caso del río Cauca, por ejemplo, al ser un afluente del Magdalena, pues el agua de un río se mezcla con la del otro y ambas van a dar juntas al Mar Caribe. ¿De qué manera se puede diferenciar? O sea, es precisamente por el tipo de compuesto que llega al océano, y ahí se pueden diferenciar. Sí, en el caso del Cauca y el Magdalena, lo que sucede es que como comentaba al principio, hace más o menos 11 millones de años, el río Magdalena finalmente rompe hacia el norte y puede llegar al Mar Caribe. Pero ese era un río Magdalena sin el Cauca, y sabemos eso porque era un río muy, muy negativo, y eso se vio
en la firma, en la composición de los isótopos de neodimio en el fondo del Mar Caribe. Luego esa firma es como que se modula un poquito y se vuelve un poquito más positiva. Entonces ahí decimos, entonces ahí lo que pasó es que hace más o menos 6 o 7 millones de años, el río Cauca fue capaz de excavar, de romper el cañón de Hidroituango, donde hoy construyeron la represa de Hidroituango. Ese cañón tiene más o menos 6 o 7 millones de años de excavado. Entonces ahí un río pasó y literalmente lo cortó, y eso fue lo que permitió que las aguas del Cauca llegaran al Magdalena. Una vez llegan al Magdalena, se mezclan y la firma de ese río, que ahora ya trae el Cauca y el Magdalena, ya es menos negativa, se vuelve un poquito más modulada, y así es que llega al Mar Caribe. Pero estos isótopos provienen todos de la cordillera de los Andes, cada uno de la región por donde cada río atraviesa, ¿cierto? Exactamente. Todos son de la cordillera de los Andes y cada río trae isótopos de las rocas que está erosionando. Profesor y estimado Guillermo y oyentes, y precisamente en el marco de este estudio, pues también se destaca el papel de los flóculos, que son pequeñas partículas suspendidas en los deltas de los ríos que viajaron grandes distancias hasta las profundidades del Caribe, llevando consigo señales químicas únicas de estos ríos, como lo mencionaba hace un momento Guillermo. Entonces le quiero preguntar, profesor, exactamente qué son los flóculos y por qué son cruciales para entender cómo los ríos colombianos transportan sus señales químicas hasta las aguas profundas del Caribe, y cuál es ese proceso que permite a esos flóculos que viajen grandes cantidades de distancia desde los deltas hasta las profundidades del mar. Muchas gracias, Marian. Los flóculos son como unas peloticas tamaño arena, pero están hechas de arcilla, como granitos de arcilla muy pequeñitos, y como que se pegan en unas peloticas como tamaño arena. Y ese es un trabajo muy bonito que hizo un colega aquí del Departamento de Geología de la Universidad del Norte, Juan Camilo Restrepo. Con los estudiantes, ellos se pusieron a mirar aquí en el río Magdalena, como nos queda aquí al lado, pues es perfecto. Se pusieron a mirar la composición del sedimento del Magdalena y se dieron cuenta que muchas del sedimento del Magdalena, que era como tamaño arena, granitos de arena, realmente no eran granos de arena, sino que eran peloticas hechas de granitos de arcilla pegados unos con los otros. Entonces, esos granitos, una vez llegan aquí a la desembocadura, comienzan a viajar por un sistema bastante complejo que aquí los colombianos poco hemos explorado y pocos hemos visto, que es el delta submarino del Magdalena. Como esa agua que llega del río llega tan cargada de sedimentos, es muy densa. Entonces, al ser muy densa, esa agua se hunde con respecto al agua marina y comienza a viajar por unos ríos submarinos y bajan unos cañones submarinos hasta el fondo del Caribe, llevando esa carga tan grande de sedimentos, y eventualmente esos flóculos llegan a los fondos oceánicos ya disueltos como arcilla. Entonces son los que llevan esa señal de una manera muy eficiente. Entonces es un trabajo muy bonito, y pues que muestra que el delta del Magdalena llega casi la parte distal pasa a San Andrés. Es un trabajo muy bonito que han hecho aquí los colegas oceanógrafos. Profesor, antes de continuar con el programa, vamos a hacer una pausa, pero por favor cuéntenos un poco de cuáles son esos desafíos en el estudio de las huellas químicas dejadas por estos ríos en el fondo del Mar Caribe. Pues muchos, digamos, pues, estando en Colombia, ¿no? Los desafíos para un científico colombiano pues siempre es la financiación, los laboratorios, cualquier científico colombiano que quiera trabajar con geoquímica o con geocronología, es muy difícil que consiga laboratorios aquí en el país. Normalmente todos los análisis se hacen en el exterior, y las publicaciones, no sé si sepan ahora, hay unos esquemas
de publicaciones que se llaman Open Access, acceso abierto, que son pues muy bonitos y muy chéveres para la comunidad científica, porque lo que quiere decir es que los resultados de los estudios son disponibles para cualquiera que tenga un acceso a Internet. Pero para los científicos, nosotros en el sur global, ese acceso gratuito quiere decir que el autor o la institución tiene que pagar para que ese estudio se publique. Normalmente estamos hablando para una revista normal son $3.000, para una revista muy importante son $15.000 o más. Entonces son montos que para el sur global, para un científico del sur global, pues son muy difíciles de conseguir. Hay algunas ayudas, pero esas eventualmente se van secando. Hay una cosa que se llamaba el Consorcio Colombia y eso se está reduciendo cada vez más. Entonces, pues los retos para nosotros es conseguir financiación, conseguir equipos de alta tecnología, de última tecnología, y pues últimamente ya la cosa se puso más difícil porque entonces ahora además hay que pagar para publicar, que eso no era así hace unos pocos años. Estamos en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hacemos una cortísima pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre este fascinante tema de el río Magdalena y su huella en el Mar Caribe.